Hello everyone, how are you? I hope that you are well. Yes. No sé qué leches me ha pasado, me he puesto esta gorra y me he puesto a hablar raro. Bueno, voy a hablar de una de las cosas más importantes de un arma, que es el cómo hacer un buen centrado de ese arma. Vamos a ello. No hablo de la técnica del disparo, sino cuando sabemos que un arma realmente está bien centrada. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Vosotros podéis llegar a tener una mesa de centrado o varias, tal como tenemos aquí, pero que esto realmente de poco nos va a servir si luego, aunque tengamos esta genial línea de puesta a cero, no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Ya veis, fijaros. Vamos a ver. Uy, aquí hay algo interesante. 21 metros. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí hay alguien que hace las cosas de manera diferente, ¿eh? Vamos a ver. Tened en cuenta que esta es el área de centrado. Aquí normalmente se dispara para centrar el arma. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Estos son 20 metros. Este centrado de aquí. Cualquiera, con 3 disparos, diría, pues las meto todas en el de 15 milímetros. Esto va un poquito bajo. Aquí, ahí también vemos que van los tiros un poquito bajos. Vamos a ver este otro de aquí. Este de aquí, vemos que unos van para arriba, otro para abajo. Eso no está centrado. Pero sí que puede ocurrir que, por ejemplo, venimos, hacemos esto, sobre todo esto de aquí, y lo damos por bueno, tengo el arma bien centrada. Pues estamos cometiendo un gran error. La diferencia de eso con respecto de esto, aquí vemos que hay alguien que está tratando de centrar en altura, tratando de romper el balín en la línea. ¿Os dais cuenta? Esto sí es un intento de centrado en altura. Aquí se ve que está tratando de también centrar en altura. Entonces, y aquí lo mismo, está tratando de centrar en altura. Esta es la clave cuando nosotros disparamos y queremos centrar en altura. Tenemos que disparar no al centro del agujero, sino a una línea y tomarla de referencia. Luego hay otro truco que ahora os explico. Y si queremos centrar en lateralidad, si no hay nada de viento, lo que tenemos que disparar es aquí, a romper el balín aquí. En una distancia corta, por ejemplo, a 10 metros, tenemos que ser capaces de romper nuestro balín aquí, en el borde, partir la hojita, ¿vale? Aquí, si os fijáis, también se ha estado tratando de romper, como ha ido tratando de centrar el arma, hasta que ya ha empezado a partir el balín justo en la mitad. Hay otra forma de hacerlo y es, bueno, normalmente siempre vamos a tener superficies como esta. Si no es el borde de la hoja, es el borde de lo que sea. Pero otra forma es, yo disparo a este, me da igual a dónde, disparo aquí y le digo, ¡boh! Le he dado casi, pero un poquito bajo. Vuelvo a disparar al que está más bajo y me vuelve a ir más bajo. A este que me ha ido más bajo, veo que me sigue yendo abajo, y que me sigue yendo abajo, y que me sigue yendo abajo. Y tal, como digo hacia arriba, hacia abajo, podría decirlo hacia arriba. Es decir, yo disparo al anterior y vemos que la tendencia es hacia abajo el tiro, o que el tiro es hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Que la tenemos descentrada, no está bien centrado. No nos podemos quedar con esto como algo bueno de agrupación en altura, ¿vale? Porque aunque sea hunting, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver qué errores se dan en hunting por un error tan pequeñito como, por ejemplo, vamos a poner 3 milímetros de error. En vez de romper el balín aquí, romper el balín 3 milímetros más abajo a los 20 metros. Os lo voy a explicar de manera muy gráfica. Esta es la tabla balística de mi carabina con unos 14 julios y con Express.
la centro a 21 metros y tiene una altura entre eje cañón y eje visor de 4,6 centímetros. Y esta es la tabla balística que utilizo. Esto en 1000 dots y esto los centímetros de corrección, por si quiero saberlo. Si yo tengo un error al loro de 3 milímetros, equivale a que yo la he centrado a 25 metros y no a 21. O sea, eso de yo disparo al centro hasta los 28 metros, nos estamos comiendo milímetros de margen muy importantes. Vamos a ver qué es lo que ocurriría sobre uno de 40 milímetros, y es que tenemos este margen de viento, de corrección de viento, porque el balín, como roce, ya sabéis que se va a partir y no va a tirar el blanco. Esto no es fácil de poner, ¿eh? Bueno, eso es lo que tenemos. Si es un agujero de 15 milímetros, esos 3 milímetros nos llevan aquí. Fijaros qué margen de corrección de viento tenemos, ¿eh? De esa, este otro margen de corrección de viento. Esos 3 milímetros, esto es a lo que nos lleva. Vamos a seguir con los 42 metros, que es a donde os quiero llevar también, a los 42 metros. Como ejemplo, si nosotros en 42 metros tenemos este margen de error de corrección de viento, por esos 3 milímetros, ¿qué ocurre cuando decimos, como calcular si realmente está a 40 o está a 42 es muy difícil? Yo lo que voy a hacer es jugármela siempre disparando con corrección de 41 metros. Yo con corrección de 41 metros es un error de 6 milímetros cuando está el blanco a 42 metros. Entonces tenemos que sumar los 6 milímetros de error en el cálculo de la distancia, más los 3 milímetros de error, son 9 milímetros en total. Nos vamos a este margen de error de corrección de viento respecto a todo esto, si lo tuviéramos bien centrado. Esta es una de las claves de la importancia de tener el arma bien centrada y tener un muy buen cálculo de la distancia al blanco. Esto que a mí personalmente, y esto ya es una valoración personal, una de las cosas que creo que se tendría que hacer, al igual que se hizo con el Field Target de reducir de 55 yardas, se redujo y se redondeó a 50 metros, creo que se tendría que hacer lo mismo en el hunting, que es reducir la distancia de 42 metros, reducirla a 40 metros, precisamente porque, fijaros, entre 40 y 42 es 1 centímetro y pico, entre 1,2 y 1 centímetro de error en altura, que tú ya te llevas y te comes con patatas un error en altura, lo que puede haber. Y parece una tontería, pero si tú eliminas esto de la ecuación en las competiciones, si tú eliminas esto, los márgenes de error más pequeños, y no se convierte en algo aleatorio, porque es tremendamente difícil saber si un blanco está a 40, a 41 o 42. Es muchas veces tómbola, y no puede ser un deporte que se base en la suerte.